Muy bien, ahora nos vamos a meter en una charla con Mariana Mandakovic, es la secretaria general de CISPREN en la provincia de Córdoba. Está en comunicación telefónica con nosotros. Mariana, muy buenos días y gracias por este contacto. ¿Cómo va? No, ¿cómo les va? Gracias a ustedes por llamar. Bueno, comentábamos un poquito más temprano que la cercanía, la proximidad del Día del Periodista, el próximo 7 de junio, que cae domingo, nos da el pretexto justo como para volver a poner en agenda también la situación de las trabajadoras, los trabajadores de prensa, de la comunicación. ¿En qué contexto, en qué escenario nos encuentra esta conmemoración? ¿En qué escenario, no? La verdad que un escenario muy adverso para la actividad, ¿no? De todos sentidos. En primera instancia, porque estamos frente a un gobierno nacional que nos ha elegido como blanco de ataque, ¿no? A los trabajadores y trabajadoras en su conjunto, pero en particular a los de prensa. Y esto se terminó de materializar con la reforma laboral que este, disimulando en el término de la modernización, es un ataque a todos los trabajadores y particularmente a nosotros, en donde hay un artículo donde se plantea la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, la Ley 12.908, que en cierta manera es lo que nos protege en términos de libertad de expresión, de derecho a la comunicación, no solamente a los trabajadores y trabajadoras de prensa, sino a los principales destinatarios de nuestro trabajo, que es la sociedad en general, ¿no? Así que en ese momento nos encuentra la reflexión del 7 de junio, Día del Trabajador y la Trabajadora de Prensa. Ese ataque, ya que lo mencionás, al estatuto profesional del periodista, tiene que ver con una búsqueda del gobierno de silenciar las voces disidentes, voces críticas. Y yo creo que sí, es cuando estamos con gobiernos totalitarios que no quieren la democracia, lo principal que se busca es que la sociedad nos informe, ¿no? Y que no haya pluralidad de voces, que no pueda haber disidencias en el discurso y en el mensaje. Cualquier cosa que le moleste a la máxima autoridad de este país parece que es un pecado, ¿no? Y hay un nivel de agresividad que tiene que ver también con las nuevas tecnologías, las redes, cómo se ha ido modificando nuestra Ujú. actividad en todo este tiempo, y una actividad que nosotros entendemos que obviamente uno no va a pensar que la tecnología no nos va a afectar y todo lo demás, pero ese no puede ser el único argumento en lo que nos está pasando en términos de precarización laboral, de flexibilización laboral, de salarios que no alcanzan la canasta de la indigencia, y esto está pasando no solamente en nuestro país, hay una Ujú. crisis de la actividad periodística a nivel mundial, y se están sintiendo las consecuencias. Ujú. Esas consecuencias son mayor concentración en la propiedad de los medios, el capital financiero interviniendo directamente en cómo se reestructura el negocio de las comunicaciones, y son menos periodistas y por lo tanto lo que se conoce con el nombre de desiertos informativos, que lo empezamos a sentir en nuestra extensión territorial en particular, lo podemos ver en localidades que se van alejando de las grandes ciudades, ¿no? Entonces cada vez se informa menos de lo que necesita cada comunidad, y eso tiene una consecuencia directa en nuestras vidas. Me parece que lo tenemos que ver, y es importante que nosotros como trabajadores y trabajadoras de prensa y de comunicación lo podamos poner en agenda y que se pueda discutir con la comunidad, con toda la comunidad. Sí, y por otro lado también pensaba que esos espacios vacíos de ciertos informativos periodísticos que se van generando, a veces también conviven con otras figuras, otro tipo de comunicadores que han ido surgiendo en este último tiempo, pero que y te lo planteo a modo de pregunta, porque no siempre se ve el mismo nivel o el nivel esperado de rigor en el tratamiento de la información en, por ejemplo, figuras como influencers, algunos expertos, otros, por, por ejemplo, que se dedican a al streaming y demás. ¿Ves que es necesario también, de alguna manera, sigue siendo necesario el rol de las y los periodistas en ese sentido, en este escenario? Mira, totalmente, totalmente. Me parece que nosotros por ahí
no pensamos en cuál es el rigor de la tarea que realizamos, ¿no? Que es eh, no producís información, supone que investigaste, chequeaste fuente, garantizaste pluralidad de fuente, quien te muestre de una mirada una cosa y quien te lo muestre de otra, garantizás poner en contexto esa información que te dio alguien, de poder vincularla con las cosas que están pasando, pensás en el acceso a la información pública como un derecho para que podamos dar cuenta y generar mecanismos de control a las situaciones que están pasando, a las políticas que se implementan, o sea, todo esto supone la tarea de un trabajador y trabajador de prensa, que no es sentarse en una mesa de streaming y hablar sobre cualquier cosa. Se puede hacer y tiene que haber rigor periodístico en quienes difunden datos y quienes abordan un tema con criterio. Entonces, el formato del streaming no puede reducirse a solamente hablar desde el sentido común, ¿no? Y habrá periodistas que aportarán a quienes conducen esos streaming datos que son importantes y todo lo demás, pero me parece que confundir los formatos con hacer periodismo es uno de los errores. Como también es un error confundir periodismo con quienes son operadores políticos, ¿no? Y que responden a determinados intereses y no al rigor que tiene que tener el construir una información. Creo que somos, por eso vuelvo a decir que este 7 de junio nos encuentra en el compromiso de repensar nuestra actividad, de valorizarla y de explicar algo tan básico. A nosotros nos resulta básico porque lo hacemos, intentamos hacerlo todos los días, ¿no? En contextos de mucha adversidad, pero intentamos hacerlo, porque ese es nuestro compromiso, que es el compromiso que puede tener cualquier otro tipo de profesión, ¿no? Y así lo decimos. Un médico puede dedicarse a hacer cirugía estética, pero me parece que el médico de cabecera, el que se preocupa por una mirada integral, es el que más hace falta. Bueno, nosotros también tenemos que pensar en esos periodistas de cabecera que son los que basan su profesión desde la credibilidad, de trabajar con rigor, de trabajar con seriedad, que está siendo bastante dificultoso poder garantizarlo, ¿no? Te quería preguntar también cómo ves estos ataques del gobierno que muchas veces se lo ha visto de parte del propio presidente a periodistas, muchas de esas mujeres, ¿no? Y también negando algo que está a la vista de todos, que es la relación asimétrica de poder en su respuesta y por otro lado también las reacciones que ha habido de los órganos que habitualmente suelen pronunciarse respecto a esto. Pienso, por ejemplo, en FOPEA y algunas otras organizaciones. ¿Cómo lo has visto en este tiempo de gobierno de Javier Milei? Mira, no, yo creo que si tomamos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, dan cuenta de cómo en estos últimos 2 años ha bajado, los ataques han aumentado de una manera exponencial, los ataques a la libertad de expresión en nuestro país, ¿no? Y creo que se ensañen con las periodistas mujeres, bueno, es parte de una acción política de este gobierno nacional, que además es misógeno, que además desconoce las luchas del movimiento feminista, que además desconoce los feminicidios. Digo, me parece que eso es parte de una batalla cultural que se está dando en pos de cuáles son la ideología que representa estos gobiernos de extrema derecha y que se repiten en otras partes del mundo, ¿no? Eh, Después, bueno, veo que las distintas organizaciones tienen mirada. Nosotros, como sindicatos, como federación, la misma FIP a nivel internacional, que nosotros como FATPREM formamos parte de la FIP, vienen denunciando qué está pasando en todo el mundo y especialmente hay una mirada sobre nuestro país, ¿no? Porque es muy evidente lo que está sucediendo. Pope ha hecho lo propio en términos de la libertad de expresión. Creo que hay que sumar todas estas observaciones que vamos haciendo, pero eh, tengo la sensación que muchas veces no traspasamos los mismos límites que nos pone en las redes, ¿no? Se hablan de otras cosas y no se habla de lo que para nosotros es muy importante. Y a mí me parece que hay que hacer una relación también en cómo se han ido debilitando
se ha ido debilitando nuestra democracia a medida que se ha ido debilitando el trabajo de la prensa, ¿no? Creo que esa es una relación directa que no nos tenemos que olvidar, porque si hoy estamos en donde estamos, también es porque nosotros hace mucho que venimos denunciando como sindicato qué está pasando dentro de los medios de comunicación, cómo se están achicando la planta de periodistas, de trabajadores y trabajadoras de prensa en los medios, cómo se cambian por ahí por información que se produce en cualquier lado y se publica como si eso fuese hacer periodismo. Bueno, esto que nosotros sabemos que nos viene sucediendo y que por ahí, este, bueno, no lo podemos, que no se convierta en un tema de debate colectivo, ¿no? Que lo tengamos que terminar planteando como reivindicaciones de la actividad y no como un problema general. Lo último que de mi parte te quería preguntar tiene que ver con las condiciones de trabajo, cómo están en este momento. Sabemos que bueno, lo vienen denunciando, lo vienen manifestando públicamente, salarios que están por debajo de la línea de pobreza, que no es muy difícil recomponer, pero ¿cómo los encuentra a esta altura la situación, la coyuntura? Mira, cuando yo digo que nosotros, por eso vuelvo a decir, inclusive en la pelea del estatuto, nosotros lo planteamos como que no peleamos privilegios de una actividad, y por eso nos tenemos que sumar a la lucha que hagan todos los trabajadores y trabajadoras. La reforma laboral nos afecta a nosotros como le afecta a quien trabaja en una industria metalúrgica, a quien trabaja en cualquier otro tipo de actividad. La de prensa viene siendo vapuleada prácticamente, ¿no? O sea, y nosotros hacemos un repaso de qué pasa en cada localidad. Si ustedes se ponen a hilar finito de la situación de la prensa en Río Cuarto, eh, podemos decir que es impresionante cómo se ha degradado, ¿no? No con esto que vos decís solamente de los salarios que cobramos, estamos por debajo de la línea de la indigencia, ni siquiera llegamos a la de la pobreza. Y lo que eso supone, porque supone que entonces tenés que salir a trabajar en 3 lados distintos, y si trabajás 12 horas para poder vivir, seguramente tu trabajo no va a ser el mismo, así podemos garantizar nuestra vida con las horas que tenemos que trabajar en un día, digamos, ¿no? Pero le pasa a todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces me parece que tenemos que hacer una reflexión de cómo desde nuestra actividad podemos sumarnos a una pelea en unidad y colectiva que pueda eh, eh, poner la centralidad en lo que los trabajadores y trabajadoras necesitamos para poder transformar esta realidad. Y creo que ahí los trabajadores de prensa tenemos mucho para aportar, porque nosotros justamente lo que producimos es, o disputamos sentido, ¿no? Y tratamos de construir información para que la comunidad pueda recibir y pueda discernir de otra manera las situaciones que nos vienen pasando en esta coyuntura que nos está siendo tan adversa. Mariana, muchas gracias por esta charla, por los minutos y por bueno, toda la información que nos has dejado. No, gracias a ustedes y recordar este 7 de junio que los trabajadores y trabajadoras de prensa tenemos una función social muy importante y que lo que más queremos hacerla es debernos a nuestras audiencias, a la comunidad, a la sociedad, produciendo esa información que nos permita tomar las mejores decisiones para todo nuestro pueblo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.